Que así como hemos cantado, hermanos, en esta noche, encontremos en la palabra de Dios guía y dirección para cada una de nuestras vidas. Quiero invitarles que vayamos a la primera carta de Corintios. Estaremos meditando en ella y a lo largo de las semanas siguientes estaremos estudiando el mensaje que el apóstol Pablo, el llamado que él hace a esta iglesia tan especial. En el capítulo 1 veíamos la semana pasada que la palabra hacía un llamado muy especial al pueblo de Dios. En el versículo 2 vemos que esta carta fue escrita ¿a quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Es un mensaje destinado a la iglesia de Dios. Y si por un momento pudiéramos detenernos y pensar que Corinto era Mazatlán, podríamos decir a la iglesia de Dios que está en Mazatlán. La semana pasada veíamos que Pablo hacía 3 llamados muy especiales a la vida de los corintios. ¿Los recordamos? Llamados a ser santos, llamados a vivir enriquecidos, a ser enriquecidos, y llamados a vivir en comunión con Jesucristo. Si alguno de ustedes tomó nota, puede fácilmente ubicarlos en estos pasajes. El día de hoy estaremos meditando en un segundo llamado. El llamado a predicar la locura del Evangelio. ¿Sí? A esta iglesia también Pablo le encarga la tarea de que no dejen de predicar el Evangelio de Jesucristo. Vivimos en una sociedad donde fácilmente las cosas pasan de moda, ¿verdad? Hace unos días, mientras caminaba por el centro, veía unos pantalones que, según la última moda, si yo no me equivoco de ello, son ahora los de mujeres como un poquito más gruesos. ¿No los han visto? Como que, algo así, como si tuvieran una faja. Y dije dentro de mí, bueno, se me hace que es una moda muy anticuada, o que en algún momento ya se usó, pero después de que pasé 2 o 3 locales ahí por la Teniente Azueta, caminando, pues veo que otro local tenía los mismos pantalones y otro local, pero al paso de unos 2, 3 meses, si no es que en menos, esos mismos pantalones ya pasaron de moda. Los mismos los zapatos, los mismos, cualquier cosa que nosotros querramos usar. Yo no sé cuántos de ustedes en aquellos tiempos suyos usaron esos famosos pantalones acampanados, ¿verdad? ¿Sí? Les tocó, ahora pónganselos y se sienten como que no encajan, o ven las fotos del recuerdo y aquellos peinados que en aquel momento eran lo último que uno podía hacer. Realmente uno dice, no, yo no me vuelvo a poner esos colores, esa ropa. O no sé los varones, si alguna vez usaron aquellos especiales zapatos de charol, ¿verdad? O las mujeres también, que en su momento fueron la moda de la ocasión. Así como nosotros estamos en una sociedad donde todo fácilmente pasa de moda y caduca, corremos el peligro de pensar que predicar el Evangelio es algo que ya pasó de moda. Hubo momentos en la historia de la iglesia donde hubo un fervor, un avivamiento por predicar el Evangelio. La gente salía y se subía a camionetas, a combis, a pie, a caballo, cruzaban arroyos, cruzaban pantanos, cruzaban lo que tuvieran que cruzar por tal de ir a llevar un folletito a la sierra, por tal de ir a repartir unas Biblias o Nuevos Testamentos. Y pareciera que en nuestros tiempos las iglesias modernas, como que eso ya no está de moda, predicar el Evangelio. ¿Alguna vez te has topado en un camión o en un parque con una persona que está predicando el Evangelio, como dando un sermón? ¿No les ha tocado?
Y pasa uno y dice, ¿y este qué le picó? Pero hubo un momento en la historia de la vida de la iglesia donde era tan común salir a predicar el evangelio a los parques, proclamarlo como si estuvieras en un púlpito, la gente se agolpaba, te rodeaba, pero a veces pareciera que eso ya es parte del recuerdo, ya no está vigente en nuestro tiempo. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, capítulo 1, versículo 18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, todos juntos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Conmigo el 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pareciera que Pablo se detiene por un momento a hablar acerca del contenido del mensaje del Evangelio. Corinto no solamente estaba ubicada en una región peninsular, en una península como veíamos la semana pasada, que prácticamente era parte de una ruta comercial donde mucha gente llegaba, sino que lo que hoy conocemos como esa Grecia, también en todos sus alrededores, no solamente era una población rica en comercio, no solamente tenía muchos bienes, mucha prosperidad, por lo que su localización estratégica tenía, sino que también estaba influenciada por esa cultura que buscaba mucho conocimiento, mucha sabiduría. La antigua Grecia, nosotros recordamos, es la cuna de aquellos grandes hombres que estudiamos en la secundaria, en la preparatoria. ¿A poco no les suena un Platón, un Sócrates, un Aristóteles? Podemos identificarlos como, por citar algunos, los filósofos griegos, ¿no? En esa región tenían no sé si decir la buena o la mala costumbre de querer saberlo todo. Era gente que se agolpaba por saber cuál era el nuevo conocimiento, la novedad que alguien pudiera ofrecerles. Por eso dice la Escritura en el versículo 22, los griegos buscan sabiduría. Era gente que estaba afanada con la filosofía, con el amor al sofos, filos, amor a la sabiduría, pero tiene más que ver con esos pensamientos, con las corrientes filosóficas de aquel tiempo. También había otro problema que la iglesia enfrentaba al predicar el Evangelio. En el versículo 22 nos topamos con judíos que querían creer en Jesús, pero se resistían, a menos que pudieran ver, ¿qué cosa? Señales. Los judíos querían que les demostraran que verdaderamente ese Jesús que la iglesia predicaba era el Cristo. Pero queremos que nos lo compruebes.
Y los gentiles, los griegos, buscaban que se lo demostraran con razonamientos lógicos, filosóficos, que los encuadraran a la manera de pensar de aquel tiempo. Vamos por favor a Mateo capítulo 12, versículo 39. La iglesia de Corinto fue llamada a predicar la locura del Evangelio, pero se topó con un grupo de personas que no recibía el Evangelio porque decía, hasta no ver, no creer. Queremos que nos lo compruebes. En el capítulo 12, remontándonos un poquito a Jesucristo, vean ustedes lo que dice el versículo 38. Si me ayudan en las pantallas, por favor, para ir poniendo las citas, si son tan amables. Mateo 12, 38 en adelante. Sigan con su vista. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Quiénes le pidieron una señal? ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? ¿No eran líderes del pueblo de Israel? ¿No eran judíos? Ok. ¿Qué pedían ellos? Deseamos ver de ti señal. Jesús responde, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús, hasta el cansancio, les compartió el Evangelio y les dijo, las promesas del Mesías se han cumplido, aquí estoy. Y los judíos decían, demuéstranoslo, danos señales. Mateo 16:1. Leemos juntos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Te has topado con alguien así? Que cuando le compartes el Evangelio de Jesucristo, quieren señales. Hay mucha gente en muchas iglesias abarrotadas, con respeto lo digo, que se acercan porque quieren ver una señal. Gente que se acerca solamente para recibir un acto milagroso de Dios. Y muchas veces puede haber detrás de ellos esa sensación que tenían ellos. Jesús los desnuda. Pero Jesús les dice a los saduceos, a los fariseos y a los escribas, no estoy dispuesto a darles una señal. Aún así, vean lo que dice Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7, versículo 18. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Si ustedes observan la parte de arriba del versículo, del capítulo, los versículos anteriores, ¿qué acababa de hacer Jesús? Acababa de resucitar al hijo de la viuda de Naín. Entonces, el versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, no contestó nada Jesús. En ese momento, ¿qué hizo Jesús?
sanó a muchos de enfermedades, juntos, y plagas, y de malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Cuando terminó todo esto, respondió y les dijo: díganle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. 23, ¿lo leemos juntos? Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús se reservó el derecho de hacer señales, pero a Juan, el profeta, le mandó un mensaje: vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. Díganles. El Señor Jesús va a obrar en su infinito amor y misericordia con señales con quien Él quiera hacerlo. ¿Me explico? Sin embargo, si Jesús mismo, cuando predicaba el Evangelio, se topó con personas que le pedían señales, los mismos discípulos, la misma iglesia cristiana, allá en Corinto, gente les exigía: demuéstramelo, si en verdad eres el Cristo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan. Va a ser en el capítulo 10, versículo 31. Si ustedes observan el título de ese párrafo, ¿cómo le han puesto? Los judíos rechazan a Jesús. ¿Quién? Los judíos. Versículo 31 en adelante. Lo leemos juntos, del 31, yo les digo hasta dónde. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Dice Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Versículo 37, leemos juntos. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Procuraron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. ¿Hacía o no hacía Jesús señales? Todos los evangelios dan testimonio de los grandes milagros, prodigios, señales que el Señor hizo. Pero el corazón de ese pueblo que pedía señales simplemente decidió no creer. No creemos que tú eres Dios. Ese era el problema en cuestión. No lo creemos. Lo estamos viendo, pero aún así no lo queremos creer. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios ha respondido en momentos significativos de nuestra vida? Nos ha coronado de favores y misericordias, como dice el Salmo 103. Ha rescatado del hoyo nuestra vida. Ha sanado nuestras enfermedades. Y aún así, decidimos no creer. Tu propia vida es un milagro. La vida de tu familia, la vida de tus hijos. Y muchas veces nos vamos a topar con personas